Hola amigos, hoy continuamos con el curso básico de circuitos eléctricos. Esta es la clase número 3. En esta clase veremos leyes muy fundamentales y muy importantes para los circuitos eléctricos, las cuales son las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, la cual es la ley de corriente de Kirchhoff, por sus siglas LCK, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es de 0. Esta primera ley se basa en la conservación de la carga, de acuerdo con la cual la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. Como vemos en este gráfico, existirán en un nodo corrientes tanto que ingresan como corrientes que salen. Es por eso que esta ley intenta explicar que la suma de todas estas corrientes debe ser igual a 0. Su expresión matemática nos indica que va a ser la sumatoria de IN va a ser igual a 0. Esta sumatoria irá desde n igual a 1 hasta n, donde n mayúscula es el número de ramas conectadas al nodo y n minúscula es la enésima corriente que entra o sale del nodo. Por ejemplo, aquí tenemos 5 corrientes, entonces será la suma de estas 5 corrientes nos debe dar igual a 0. La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él, debido a que si nosotros realizamos la suma de las corrientes que ingresan, tendrán el valor de positivo, mientras que las corrientes salientes tendrán un valor negativo. Como tenemos aquí el ejemplo, tenemos 3 fuentes de corriente, donde tenemos aquí una corriente total que va desde el nodo B hasta la terminal A. Entonces, la corriente I1, como vemos, tiene el mismo sentido que la corriente total, por lo tanto tiene un valor positivo. La corriente I2 tiene un sentido contrario, inverso de la corriente total, por lo tanto tiene un valor negativo. Y la corriente I3 tiene igualmente un sentido igual a la corriente total, por lo tanto tendrá un valor positivo. Entonces, de esta manera, si nosotros queremos modificar o arreglar la ecuación, tendremos en un lado las corrientes positivas y en el otro las negativas, y se cumple lo dicho anteriormente. Todo esto de aquí nosotros lo podemos modificar o simplificar para que nos quede de esta manera, como lo ven en el circuito de la derecha, en donde nuestra corriente total va a ser igual a la corriente I1 menos la corriente I2 más la corriente I3. La segunda ley de Kirchhoff, denominada como la ley de tensión de Kirchhoff, igualmente por sus siglas LTK, establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es 0. Esta segunda ley se basa en el principio de la conservación de la energía. Para demostrar esta ley, lo que se realiza es tener un circuito en donde, al tener fuentes de voltaje independientes, resistencias, tendremos una corriente que fluye a través de ella. Lo que nosotros estamos buscando es que con el flujo de la corriente poder determinar el signo de los voltajes, porque aquí nos indica que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o un lazo, que ya hemos visto en la clase anterior, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente, si va en este sentido, entra a la fuente con un signo negativo. Por lo tanto, tenemos menos el voltaje V1. Luego ingresa esta resistencia con un símbolo positivo, con el signo positivo. Por lo tanto, tenemos que el voltaje V2 va a ser positivo. Igualmente en el voltaje V3, porque ingresa primero a la terminal positiva. Luego ingresa a la terminal negativa de la fuente V4. Entonces tenemos menos el voltaje V4. Y por último entra al símbolo positivo del voltaje V5, la terminal positiva. Y de esta manera se cumpliría la ley de Kirchhoff, la ley de tensión. La expresión matemática para M
voltajes, tenemos la sumatoria desde m igual a 1 hasta m de Vm, y esta va a ser igual a 0, donde m mayúscula es el número de tensiones o el número de ramas en el lazo, y Vm es la mésima tensión. De igual manera que como es en las corrientes, la suma de caídas de tensión debe ser igual a la suma de aumentos de tensión. Como vemos en esta ecuación, tenemos voltajes negativos y positivos. Si pasamos los voltajes negativos al extremo derecho, nos queda esta ecuación: V2, V3, V5 positivos y V1 y V4 al extremo derecho, porque al extremo izquierdo iban a tener el signo negativo. De igual manera, como es en la corriente, nosotros si tenemos tres fuentes, podemos simplificarlas a una sola fuente de voltaje independiente. Como ven, aquí tenemos un símbolo positivo y negativo, considerando la corriente que va del terminal A al terminal B, del positivo al negativo. Entonces, ingresa primero por el positivo de B1, luego el positivo de B2 y por último el negativo de B3. Entonces simplificamos estas tres fuentes en una fuente en donde el voltaje Bs va a ser igual al voltaje B1 más voltaje B2 menos voltaje B3. Aquí tenemos un ejemplo. En referencia a este circuito, hallaremos las tensiones B1 y B2. Como vimos en la anterior clase, la relación que tenemos entre el voltaje, corriente y resistencia es la ley de Ohm. Entonces podemos aplicar esa ley para determinar que nuestro voltaje V1 va a ser igual a la resistencia por la corriente que va a circular en este circuito. Y para el voltaje V2 vamos a considerar el signo negativo, porque aquí estamos primero con la terminal negativa. Entonces el flujo de la corriente va a ser en sentido horario. Tenemos que el voltaje V2 va a ser igual a menos la resistencia por la corriente. Es importante recalcar en esto que la corriente va a ser siempre la misma en este lazo, siempre. Por lo tanto, nosotros podemos ponerle como la misma variable. En este caso tenemos dos voltajes, V1, V2, mientras que la corriente es la misma. Una ley muy importante para considerar esto del flujo de la corriente y los voltajes es: la corriente en serie es la misma y el voltaje en paralelo es el mismo. En este circuito nosotros tenemos una conexión en serie. Como se vio anteriormente, la fuente se conecta en el mismo nodo, tiene de referencia un mismo nodo con esta resistencia de 2 ohmios. Aquí es igual, solo se comparte un nodo. Y esta fuente con esta resistencia igual, solo un nodo. Por lo tanto, estos tres elementos están en una conexión en serie. Retomando el ejemplo, entonces tenemos las dos ecuaciones del voltaje, tanto el V1 y el V2. Si aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff en el lazo, vamos a tener a los menos 20 voltios más el voltaje V1 menos el voltaje V2, y este debe ser igual a 0. Tomando el gráfico, vemos el flujo de la corriente es en sentido horario, por lo tanto entra en el signo negativo de la fuente, en la terminal negativa, luego en la terminal positiva de V1, por último en la terminal negativa de V2, y de esta forma cerramos el lazo. Y tenemos esta ecuación. Como recuerdan, el voltaje V1 es 2I, que era la resistencia por la corriente, y el voltaje V2 iba a ser menos 3I. Es aquí muy importante considerar los signos. Es por esto que, reemplazando el valor de V1 y V2, tenemos los menos 20 más 2I más 3I. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un signo negativo y V2 era menos 3I. Menos por menos se hace más. Y de esta forma tenemos esta ecuación. Como ven, tenemos una ecuación con una sola variable. Entonces, despejando, vamos a tener los 2i más 3i, tenemos 5i, pasamos el 20 al otro lado, por lo tanto nos queda 5i igual a 20.
Despejando I, tenemos que I es igual a 4 amperios. Al sustituir esta corriente en las ecuaciones anteriores de B1 y B2, tenemos que la resistencia, que es 2 por los 4 amperios, tenemos los 8 voltios. Y el voltaje B2, que era a menos 3 por I, tenemos menos 3 por 4, menos 12 voltios. Y de esta forma encontramos el voltaje en ambas terminales. Ahora realizaremos este ejercicio en Multisim y Proteus para demostrar que se cumple esta relación. Una vez aquí en Multisim, colocaremos lo que es la fuente de poder de corriente continua. Colocaremos también las resistencias. Aquí, resistencias. Luego se les modificará el valor. Conectaremos los circuitos. Conectaremos los elementos. Modificamos el valor de las resistencias. 2 ohmios. 3 ohmios. Colocamos el multímetro para medir voltaje. Recuerden la terminal positiva en esta dirección, la terminal negativa. Como aquí tenemos un potencial positivo, aquí debemos conectar el multímetro en positivo. El voltaje era 12 voltios. Y aquí en Multisim las resistencias no tienen no podemos ponerles la polaridad, por lo tanto al multímetro le cambiaremos la polaridad. Tendremos aquí nuestra terminal positiva y nuestra terminal negativa, como teníamos en el circuito del gráfico, en donde esto consideraremos nosotros nuestra terminal más positiva y esta aquí nuestra terminal más negativa. Abrimos ambos multímetros para poder ver el voltaje en corriente directa. En Multisim es necesario igualmente poner la referencia a tierra para que se cierre el circuito. Listo. La fuente de voltaje no es 12 voltios, no es 20 voltios. He estado equivocado. Iniciamos la simulación y como ven aquí en la primera resistencia tenemos un voltaje de 8 voltios y en la segunda resistencia de 3 ohmios menos 12 voltios. Por lo tanto se cumple los cálculos que nosotros realizamos del circuito aplicando ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Ahora en Proteus iniciaremos pues un nuevo proyecto. Muy bien, aquí en Proteus igualmente iniciaremos poniendo en la letra P los componentes. Tendremos una batería. Pondremos una resistencia. Podemos poner de un K para luego modificar los valores. Son dos resistencias. Y por último, aquí en esta pestaña ponemos la referencia a tierra. Es importante siempre poner las referencias a tierra para que el simulador sepa cuál es la parte positiva y negativa. Unimos los componentes y tenemos nuestro lazo cerrado. Ahora ubicaremos el que es el DC voltímetro en esta posición y en esta posición. Damos nuestro terminal positiva y nuestra terminal negativa. Como fue en Multisim, aquí de igual manera tendremos que invertir la polaridad, positivo y negativo. Aquí el negativo y acá el positivo. Modificamos el valor de las resistencias de 2 ohmios, otra vez de 3 ohmios.
y la batería es de 20 voltios. Listo. Iniciamos la simulación y como ven, el voltaje en esta resistencia es 8 voltios y el voltaje en esta resistencia menos 12 voltios. Es importante considerar de que en los simuladores las resistencias no tienen polaridad. Igualmente es en la práctica. Esto dependerá de las terminales en las que la conectemos. El ejercicio pues es más de forma teórica porque, como les explico, las resistencias no van a tener polaridad. Las fuentes sí, las fuentes tienen una terminal positiva y una terminal negativa, pero las resistencias no tienen polaridad. Las puedo conectar de esta forma como al revés y no existirá ningún cambio porque las resistencias no tienen polaridad.